Amigo, ¿alguna vez te has sorprendido riéndote o disfrutando de los problemas o desgracias de otra persona? Quizás hayas compartido un chisme jugoso sobre alguien que está pasando por un momento difícil. Sin embargo, ¿qué tal si te digo que Dios solo nos regala aquello que nos hace felices? Deja de disfrutar entonces de los problemas de los demás. Es una perspectiva interesante, ¿no crees? Los hábitos no solo influyen en nuestra vida, sino que también la moldean por completo. Cada pequeña acción repetida día tras día se acumula para crear la estructura de quiénes somos y cómo vivimos. En esencia, somos la suma de nuestros hábitos, ya que estos determinan nuestra rutina diaria, nuestras acciones y, en última instancia, nuestro destino. No te pierdas el final del vídeo, donde te espera una gran sorpresa. Amigos, en el reino de Guadalajara, el rey enfrentaba un intrigante dilema. Observando con detenimiento las acciones de sus ministros, comenzó a sospechar que uno de ellos estaba involucrado en actividades deshonestas, desviando fondos y descuidando sus responsabilidades ministeriales. Sin embargo, la identidad del culpable permanecía envuelta en el misterio, lo que causaba gran desconcierto en la corte real. ¿Te resulta familiar esta situación? Deja tu opinión en los comentarios si es así. Decidido a resolver esta incógnita y restablecer la integridad en su gobierno, el rey ideó un plan ingenioso. Aprovechando la cercanía de su cumpleaños, convocó a los 3 ministros y les comunicó una prueba muy peculiar. Les explicó que serían enviados a diferentes bosques, cada uno con una bolsa asignada. Su misión era encontrar árboles frutales y llenar sus bolsas con los frutos más frescos y suculentos que pudieran encontrar antes del anochecer. Aunque inicialmente los ministros se sintieron desconcertados por esta tarea inusual, aceptaron finalmente el desafío. Con las instrucciones claras y las bolsas en mano, cada ministro partió hacia su destino designado, adentrándose en los espesos bosques que los aguardaban. Después de un largo y agotador camino, cada ministro finalmente llegó al denso bosque donde enfrentarían el desafío. El primero, conocido por su honestidad, su esfuerzo y diligencia, se dedicó con ahínco a la tarea. Recorrió el bosque en busca de las mejores frutas, seleccionando cuidadosamente cada una de ellas para llenar su bolsa. Aunque tuvo que trabajar muy duro, completó su labor con integridad y honestidad, consciente de su deber con el rey. Por otro lado, el segundo ministro, que era muy astuto y mañoso, ideó un plan para cumplir con la tarea de manera rápida y sin esfuerzo. Con la convicción de que el rey no tendría tiempo para verificar la calidad de las frutas, optó por llenar su bolsa con las que encontró en el suelo, sin preocuparse si su estado era bueno o malo. Si bien esta táctica le permitió terminar rápidamente, las frutas resultaron ser de mala calidad. Esperando la noche, se acomodó bajo un árbol, confiando en que su estrategia pasaría desapercibida. Finalmente, el tercer ministro, que era muy deshonesto y perezoso, adoptó una actitud aún más cuestionable. Convencido de que el rey no revisaría el contenido de las bolsas, decidió llenar la suya con objetos ligeros y poco valiosos, sin importarle su calidad. Entonces, sin pensar demasiado, llenó su bolsa con hojas secas y algunas piedras pequeñas y se sentó debajo del árbol, esperando la noche. Antes de continuar con esta historia, quiero invitarte a participar en nuestra comunidad. ¿Alguna vez te has encontrado en una situación similar a la de nuestros ministros? ¿Te has sorprendido disfrutando de los problemas de los demás? ¿O tal vez has reflexionado sobre el impacto de tus propios hábitos en tu vida? Déjanos saber tu opinión en los comentarios del vídeo. Sigamos. El rey, astuto como era, había concebido una estratagema para poner a prueba la integridad y el ingenio de sus ministros. Al convocarlos después de su retorno del bosque, procedió a inspeccionar el contenido de las bolsas. A simple vista, observó la variedad de frutas frescas y suculentas que el primer ministro había recolectado con esmero. Sin embargo, más allá de lo evidente, el rey había diseñado un plan para descubrir la verdadera naturaleza de cada ministro. Impasible ante el engaño, el rey decretó un castigo igual para todos. Los 3 ministros fueron encarcelados por 2 semanas, una sentencia que parecía justa y equitativa a los ojos del monarca. Durante su estancia en prisión,
la disparidad en las elecciones de cada ministro se hizo evidente. El primer ministro, que había recogido frutas frescas y buenas, vivió relativamente cómodo en la cárcel, mientras que el segundo ministro, que había recolectado frutas podridas y malas, tuvo que sobrevivir comiendo esas mismas frutas durante un mes. Atrapado en su propia trampa, se vio obligado a subsistir con las frutas podridas que había escogido inicialmente, cuya ingestión acabó por afectar su salud, debilitándolo aún más. Por último, el tercer ministro, conocido por su deshonestidad y pereza, mostró su verdadera naturaleza al llenar su bolsa con hojas secas y piedras pequeñas. Su elección reflejaba su falta de integridad y su resistencia a esforzarse en cumplir con sus deberes. A medida que los días transcurrían en la cárcel, su situación se volvía cada vez más desesperada. Privado de alimentos adecuados, su cuerpo comenzó a debilitarse rápidamente y su espíritu se hundió en la desesperación. Con el paso del tiempo, el tercer ministro se vio consumido por el remordimiento. Reflexionando sobre su falta de honestidad y su negligencia, lamentó amargamente no haber actuado con rectitud. Si tan solo hubiera dedicado un poco de esfuerzo en aquel día fatídico para recolectar algunas frutas, tal vez su destino habría sido diferente. Sin embargo, sus lamentos resultaron ser en vano. La falta de alimento en la cárcel lo llevó rápidamente al borde de la muerte. Con el estómago vacío y el corazón lleno de arrepentimiento, el tercer ministro falleció en solitario, apenas una semana después de su encarcelamiento. Amigos, esta historia nos deja una valiosa lección. La pereza y la deshonestidad son como semillas que plantamos hoy y cosechamos mañana. A menudo nos encontramos tentados a relajarnos en nuestras responsabilidades, postergando el esfuerzo necesario para alcanzar nuestros objetivos. Sin embargo, con el paso del tiempo, nos enfrentamos al peso del arrepentimiento por no haber actuado con diligencia en el pasado. Es común escuchar a personas lamentarse por no haber tomado decisiones diferentes en momentos clave de sus vidas, reconociendo que el esfuerzo y la dedicación son los cimientos sobre los cuales se construye el éxito. Aquellos que optan por la pereza y la deshonestidad pueden encontrarse atrapados en un ciclo de arrepentimiento y limitaciones, mientras que aquellos que abrazan el trabajo arduo son capaces de forjar su propio destino con determinación y perseverancia. Por tanto, evita la deshonestidad y la pereza en tu trabajo, ya que solo te traerán remordimientos. Aprendamos a valorar el tiempo, pues es un recurso irreemplazable. Ningún ser humano puede recuperar ni un solo minuto de su vida una vez que ha pasado. Lo bueno es que tenemos el poder de decidir cómo lo pasamos, tanto los pobres como los ricos. Todos tenemos 24 horas en un día. Somos nosotros quienes elegimos cómo invertir ese tiempo. Por lo tanto, es crucial llevar un registro de cada momento y reflexionar sobre cómo lo estamos utilizando. Antes de ver el reto final, si esta historia ha sido de tu agrado, compártelo con esa persona que amas y no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. También quiero recomendarte algunos libros imprescindibles sobre el poder de los hábitos como Hábitos Atómicos. Te dejo el enlace y una breve reseña en la descripción. Y ahora nuestro reto final. Realiza un acto de bondad hacia un amigo o amiga e intenta mantenerlo en secreto hasta que se complete. Por ejemplo, puedes planear algo especial para esa persona, algo que sabes que le traerá alegría y felicidad. Puede ser algo tan simple como preparar su comida favorita, escribir una carta de aprecio o hacer un gesto amable que demuestre cuánto te importa su bienestar. Y cuando finalmente llegue el momento de revelar tu acto de bondad, la alegría y gratitud en los ojos de tu amigo o amiga seguro que habrá merecido la pena. Para finalizar, nos gustaría mandar un saludo a Gabriela Acevedo de Uruguay, Liliana Valencia de Colombia y Jofrey Guacho de Ecuador. Y recuerda que si quieres un saludo personalizado o dedicarle la historia a alguien, escribe su nombre y desde dónde nos ves en los comentarios. Nos vemos en otro nuevo vídeo con un nuevo mensaje. Hasta entonces, cuídate mucho y que tus días venideros estén llenos de claridad, bondad y la profunda sabiduría de Buda. Gracias.